Saludos queridos amigos, hermanos que ya son parte de nuestra familia del CETAI en diferentes formas y que se unen con nosotros a estos programas especiales que estamos teniendo en algunos jueves que tienen que ver con algunas doctrinas especiales o algunos temas de mucho interés. Estamos en este mismo momento desde nuestra sede central del CETAI aquí en Mayagüez, en Puerto Rico, en el campus de la Universidad Adventista de las Antillas. Está nuestro edificio del CETAI. Estamos en el aula magna Ángel Manuel Rodríguez, desde la cual damos una bienvenida a personas que están presentes aquí. También un lindo grupo que tenemos en Zoom y también en otras plataformas digitales donde estamos transmitiendo simultáneamente. Bienvenidos a este nuevo programa y nosotros vamos a orar para iniciar e inmediatamente presentar a nuestro orador del día y vamos a aprender mucho. Les prometo que va a ser una experiencia de mucho aprendizaje. Oramos, damos las instrucciones, presentamos a nuestro invitado y vamos entonces a iniciar inmediatamente con todo lo que tiene que ver con nuestro tema de hoy. Vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos das de servirte. Gracias por todas las cosas buenas que tú haces por nosotros. Te rogamos ahora que tú puedas llenar nuestras vidas de tu presencia al estudiar tu palabra y al crecer en tu palabra, que podamos ser fortalecidos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, hoy ya la mayoría de ustedes han estado con nosotros y conocen la interacción. Como es, vamos a tener una ponencia académica y luego de esa ponencia académica vamos a tomar unos minutos para las preguntas. Pueden utilizar las plataformas que estén. Los que estén en Facebook pueden hacer las preguntas a través de la misma plataforma y los que estén en Zoom, que tenemos allí alrededor de 55 personas conectadas en Zoom, que también puedan escribir en el chat si tienen alguna pregunta y los presentes pues pueden levantar la mano y también vamos a tener esa sesión de preguntas y respuestas. Para el día de hoy tenemos un tema muy importante. Se articula como una pregunta. ¿Adoptaremos el dogma católico de la Trinidad o traicionamos a nuestros pioneros? Bien interesante. Y para responder esa pregunta tenemos una persona muy querida del CETAI, del Seminario Teológico Adventista Interamericano, el doctor Jorge Torreblanca, quien por mucho tiempo trabajó con nosotros desde ser maestro oficial de nuestro recinto, de nuestro seminario para todo Interamérica. También fungió como asistente del presidente del seminario trabajó en aspectos editoriales, en varias cosas que nos ayudó el doctor Torreblanca, que es muy conocido y muy querido en este entorno. Ya el doctor Torreblanca está disfrutando del beneficio del retiro, no la jubilación, porque no se ha jubilado, sigue trabajando y enseñando y trabajando. Ahora mismo está en Sudamérica, donde vive en su natal Argentina. Así que gloria a Dios por eso. Bienvenido, doctor Torreblanca, esta es su casa. Aquí como que yo tenía la duda de cómo voy a presentar a una persona con tanta trayectoria, pero una persona muy conocida, muy querida. Bienvenido, mi querido Muchas doctor. Gracias. Adelante con su ponencia. Muchas gracias y un saludo para quienes nos están acompañando aquí y acompañando los 55 allí, que seguramente a la mayoría también estoy conociendo. Es el estar aquí en Puerto Rico nuevamente por estos días y el compartir estos momentos es una linda oportunidad que hay que aprovechar ahora en desarrollar este problema que, por ejemplo, ocurrió en la clase de desarrollo de la teología adventista que CETAI me llevó para hacer el verano pasado en Venezuela, cuando los compañeros ahí se reaccionaban ante lo que se estaba diciendo
porque hasta ellos habían predicado de eso los días anteriores y no tenían esta claridad que se conseguía en el desarrollo del curso, especialmente con la doctrina de Dios. Ahí saltaba siempre el fusible, porque ellos habían estado predicando otra cosa y no lo que en ese momento se estaba presentando, ¿no? Y especialmente molestaba esto de que muchos de los pioneros adventistas no entendían a Dios como los trinitarios que somos ahora, sino que más bien eran unitarios o antitrinitarios de tipo arriano o semi-arriano. Hay una pequeña diferencia ahí entre uno y otro. Y entonces se sorprendían. Y más todavía cuando últimamente a los que hemos llamado adventistas históricos, ellos desconociendo la dinámica de la revelación progresiva que estábamos conversando o presentando, ellos abogaran por un regreso a ese antitrinitarianismo de los pioneros que estaban ahí conociendo, incluso de los que dirigían el grupo. Por lo general se ha contestado con la presentación de la evidencia bíblica a este desafío de ser como los pioneros que eran antitrinitarios, pero la otra respuesta que se daba era que la Iglesia cristiana posapostólica había definido los primeros concilios, había definido entre el siglo II y el IV el trinitarianismo, y entonces, eso es antes que la Iglesia Católica se organizara, y entonces había definido para nosotros, y coincidimos entonces con lo que ahora posteriormente coincidimos con la Iglesia Católica en lo que presentamos como trinitarianismo, o la posición trinitaria. Pero ha quedado algo para clarificar aquí, y es lo que sucedía en el curso. Cada vez en varios recintos hablamos de esto, que parecía que había en el concepto de que creemos lo mismo como trinitarios con la Iglesia Católica y que tomamos de ellos más encima, dicen nuestros hermanos antitrinitarios dentro de nuestra Iglesia. Y entonces eso es lo que tenemos que aclarar. Si es que coincidimos con ellos y si nosotros adoptamos, si los adventistas, la Iglesia Adventista adoptó el trinitarismo copiándole a ellos o tomando de ellos. De los diversos aspectos de nuestra comprensión cristiana de Dios, quizás ninguno sea tan difícil de entender como el concepto de Dios trino, puesto que es considerado un misterio. No solo es considerado, sino que es un misterio, y por lo tanto su naturaleza está abierta al debate. ¿Tendrán razón los antitrinitarios dentro de la Iglesia Adventista que afirman que la definición de la doctrina de Dios actual se origina en o copia del dogma trinitario católico romano? Vamos a comparar entonces lo que cada una de las iglesias declara como su definición de Dios, su visión de Dios triuno y la visión de la Iglesia católica y adventista. Empezamos con los católicos, los siguientes 4 minutos. La Iglesia Católica Romana, 1, niega que haya una enseñanza trinitaria específica en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Por lo que, 2, para establecer su dogma trinitario, recurre a la formulación de esta doctrina en la reflexión teológica extrabíblica a partir de los teólogos del siglo IV. Ahí estamos, 4. En ese momento también son los concilios de Nicea y de Constantinopla, que definen, en donde la Iglesia va definiendo la divinidad de Cristo y la del Espíritu Santo también. Las explicaciones que allí se dieron en ese siglo
4, reconocen al Hijo como consustancial con el Padre y se suma al Espíritu Santo como consustancial también. Son de la misma sustancia y después esta palabrita va a ser importante para definir. Las explicaciones que allí se dieron fueron trabajadas o pensadas por teólogos como Atanasio, debe sonarles el nombre, los padres capadocios, que son 3, Basilio el Grande, Gregorio de Niza, Gregorio Nacianceno. Ellos hicieron la letra de las decisiones conciliares y luego en el siglo siguiente, al comienzo del siglo siguiente, en el 5, Agustín de Hipona va a colaborar mucho con más letra y entonces avanzando los siglos, en el siglo XIII, Tomás de Aquino va a ponerle la frutilla al postre, dando más letra todavía a las decisiones conciliares. A principios del siglo XX, el catolicismo se enfrentó al desafío de la teología liberal, pero en el Vaticano II, 1960, 2 al 5, se examinaron nuevamente los conceptos, pero se mantuvo la posición histórica y la comprensión de la Trinidad. ¿Cuál es? Ahora, esta es la historia de cómo lo consiguieron ellos, la doctrina de la Trinidad, el dogma de la Trinidad, y entonces ahora, ¿cuál es? La declaración oficial está en el Catecismo, pero el Catecismo no es un libro muy viejo, es de 1990. Desde allí empieza a existir esta definición. Esta va a ser la primera declaración integral de las creencias católicas romanas en más de 4 siglos, por ejemplo, desde allá, desde donde vamos a quedar nosotros en el estudio. Vamos a considerar tres frasecitas, 3 conceptos de este dogma. La Trinidad es una. No confesamos a 3 dioses, sino un solo Dios en 3 personas. Esta Trinidad consustancial está definida así. El Padre es lo que el Hijo es, el Hijo lo que el Padre es, el Padre y el Hijo lo que el Espíritu Santo es, y por naturaleza son uno solo. Y entonces se cita el Concilio de Letrán de 1200, o sea, el siglo XIII, ahí después de Tomás. Cada una de las personas es esa realidad suprema, es decir, la sustancia, esencia o naturaleza divina. Cada palabra de esta declaración venía recogiendo de lo que hemos ya mencionado del siglo IV, del siglo V, VII y ahí en el XIII. La expresión hay un solo Dios en 3 personas, por ejemplo, la proveyeron los padres capadocios que mencionamos recién, del 4, aplicando la teoría metafísica de Platón. Y en el siglo IV lo que se usó mucho, cada una de las personas, incluso Agustín, fue las teorías y las hipótesis de Platón. Entonces las palabras sustancia, hipóstasis, relación, todas están cargadas de los significados que Platón le daba. Los capadocios, al igual que Platón, creían que aplicando esta teoría metafísica, la de las ideas, ¿no? Que usaba las palabras sustancia, hipóstasis y relación, justificaron de manera filosófica así el ser de Dios, ¿no? Esto es, la Trinidad es una. La segunda, las personas divinas son realmente distintas unas de otras. Dios es uno, pero no solitario. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son simplemente nombres que designan modalidades, es decir, que el Dios uno, ahora soy Padre, ahora soy Hijo, ahora soy Espíritu Santo. El modalismo también fue una tendencia en los primeros siglos. Entonces lo niega. Son realmente distintas unas de otras. No es el Padre quien es el Hijo, ni el Hijo quien es el Padre, ni el Espíritu Santo quien es el Padre o el Hijo. La distinción la subrayan con la relación de origen. Y esto está interesante, nunca nosotros nos lo habíamos imaginado y creo que muchos católicos tampoco lo saben. ¿Cómo es que
el dogma de la Trinidad piensa a la Trinidad en cuanto a origen. Son 3 personas, dice que los 3 son uno, pero fíjense cómo define la diferencia. Es el Padre quien genera, Él es el eterno, el grande. Es el Padre quien genera. El Hijo es engendrado, como dice, usando uno de los versículos de la Biblia. El Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. En ese orden. No nacieron todos iguales, no son los 3 eternos, sino que llegan a ser eternos el Hijo y el Espíritu Santo. Luego de proceden del único eterno que es el Padre. Estos conceptos se basan en el credo de fe, por ejemplo, de Dámaso, en el siglo V, que afirma la pluralidad de Dios, o sea, para separarlos. No es modalismo, no es que uno solo ahora se hace el Padre, después se hace como que es el Hijo y se hace como el Espíritu Santo. Y luego la condena del modalismo, porque dicen no son modalidades, son del Concilio de Toledo, otro de los concilios. Sin embargo, son palabras, las que usaron tanto Dámaso como el Concilio de Toledo, son palabras de Agustín, trabajando otro concepto de Platón, la atemporalidad, del que depende el concepto de generación eterna. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, pero diferentes en su origen. Eso lo había inventado Agustín en relación con usando unos conceptos de Platón. Ahora, pero para defenderlo esto, que siguen siendo uno, entonces, usando los conceptos de Platón, esto es como algo que pasa, estos diferentes expresiones de Dios, es una actividad interna de Dios, porque es atemporal, porque hay unas categorías ahí que lo hacen ser solo uno, pasa entre ellos, no es que nosotros lo vamos a ver diferente. Por eso cuando vemos al Hijo, vemos a Dios, cuando vemos al Espíritu Santo, vemos a Dios, así como podría ser si pudiéramos ver al Padre. Las personas divinas entonces son realmente distintas unas de otras en relación a su origen, porque su origen es diferente, y entonces las personas divinas están relacionadas entre sí. ¿Cómo es que están relacionadas en esta última parte? Se menciona que esta unidad divina no se divide. La verdadera distinción de las personas son cómo se vinculan además entre sí. En los nombres relacionales de las personas, el Padre está relacionado con el Hijo con el Padre y el Espíritu Santo con ambos, aunque se les llama 3 personas, pero es por la relación que tienen. Que hay el Concilio de Florencia va a decir que el Padre está completamente en el Hijo completamente en el Espíritu Santo. Definiciones que vienen, y el Espíritu Santo, bueno, todos los 3, cada uno de los 3 está completamente en el otro, y entonces de esta manera consigue ese Dios único, diferente por su origen, pero único por la relación que tienen entre ellos. Finalmente le sumamos el aristotelismo ahora con Tomás de Aquino en el siglo XIII. Creo en un solo Dios. La explicación viene directamente de la metafísica de Tomás, según la cual Dios es simple, no tiene partes y por lo tanto es indivisible. Lo trajo al cristianismo Orígenes sobre la simplicidad esto de la naturaleza divina, y esta idea de Aristóteles de atemporalidad absoluta, de un motor inmóvil, pasa entonces al dogma para explicación del dogma de la Trinidad de la Iglesia católica. Ve a Dios el Padre como el principio de la Trinidad y en consecuencia como Él es el principio del Hijo y del Espíritu, entonces así se piensa cómo es que cada uno de los se puede identificar a cada uno de estos seres dentro del mismo Dios. Resumimos,
la trilogía trinitaria de Dios en el catolicismo romano fue formulada con base en algunos textos de la Biblia, en general, así sin exégesis, pero se definió el dogma gradualmente por la tradición de la Iglesia a lo largo de los concilios de la Iglesia desde Nicea en adelante, hasta el siglo XIII, XIV, y con el aporte de Agustín y Tomás. Entonces la autoridad papal los reconoció y los utilizó estos conceptos al expresar de manera con la autoridad papal, al expresarlo, y esto ya es inamovible y es la declaración oficial. La Iglesia no cambió su posición desde entonces, hasta ahí lo definieron, y lo mismo reconocen en el catecismo, en donde dice, bueno, esto desde hace muchos siglos es así. Es claro que el dogma infalible, con su interpretación particular del ser de Dios, especialmente en lo que respecta a la relación entre las personas y la distinción de su carácter de origen, fue influenciado más por la filosofía que por una verdadera revelación progresiva de la interpretación bíblica. Primero fue el uso de ideas platónicas durante el tiempo de los primeros concilios, los padres de la Iglesia, siglo IV, V, VI y en adelante hasta el XIII, le sumaron a Platón, a Aristóteles en la Suma Teológica de Tomás de Aquino, de modo que la escritura se interpreta a través de esta lente filosófica. Pasamos a la Iglesia Adventista. Vamos adelante. Los pioneros adventistas provinieron de diversas denominaciones protestantes en la América del Norte del siglo XIX. Dos de los tres fundadores principales de la Iglesia Adventista del Día, José Bates y Jaime White, se identificaban con la Conexión Cristiana, que no es una iglesia, la Conexión Cristiana, sino que es como así como tipo las Asambleas de Dios. Son distintas iglesias con otros nombres que se anotan en una administración, una sociedad. Sí. Ellos venían de la... Pero habían otros, y estos, en la Conexión Cristiana, esas iglesias por lo general eran antitrinitarias, no eran... ahora vemos por qué. Otros adventistas no eran de la Conexión Cristiana, pero también compartían ideas antitrinitarias, como Loughborough, Cottrell y Andrews y Uriah Smith. Son conocidos dentro de los pioneros porque hicieron aportes en distintos aspectos. Estos primeros adventistas sabatistas, no todos, ni una mayoría, consideraban a Cristo como un ser divino que se originaba en el Padre y el Espíritu Santo. Hay que sentir a todas estas ideas que la Iglesia Católica había venido proclamando y después que heredaron los anglicanos o los luteranos, los metodistas incluso, que llegan a ser trinitarios, pero justifican semejante a la Iglesia Católica todavía con ideas filosóficas griegas, la Trinidad, ¿no? Entonces, Cristo era un ser divino que se originaba en el Padre y al Espíritu Santo, cuyo origen provenía del Padre y de Cristo, lo describían como una mera influencia despojada de personalidad. El Espíritu Santo no era una persona divina. En consecuencia, entonces, estas ideas están en el adventismo sabatario y después del 60, cuando ya es Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero continúan. Sin embargo, los escritos de esos años revelan una diversidad de pensamientos y confusión, como que el conocimiento que tenían sobre la doctrina de Dios era más bien un conocimiento popular, era lo que me escuché. Se puede observar entonces en nuestra Iglesia un proceso gradual de cambio en la comprensión de la doctrina de Dios hasta llegar a la definición trinitaria en una primera declaración de creencias fundamentales votada por el Congreso, que es así como la Iglesia pensó definir las cosas, votada en 1946
Y esa fue la primera, y entonces después en 1980, con las 27 creencias fundamentales, una nueva declaración. Y después en los siguientes congresos hemos venido reafirmando. Bueno, pero ha habido un cambio. Si había un cierto grupo importante de antitrinitarios, ¿cómo es que llegamos a ser trinitarios? ¿Y de qué manera? ¿Y cómo lo definimos a Dios ahora desde nuestra posición trinitaria? Esta transición tendría, digamos, 5 o 6 etapas. Desde los inicios del movimiento adventista hasta alrededor de 1860 no se entendía bien la Trinidad. Los ahora adventistas provenían de protestantes llegados a América, escapando de los dogmas católicos y de la Iglesia de Inglaterra, y era corriente ser antitrinitario, porque eso era lo que nos obligaban a ser nos obligaban a ser trinitarios allá, y entonces ahora nos venimos a tierra de libertad y no queremos tener nada que ver con eso. Por eso era, bueno, como que era más fácil ser antitrinitario en América, en ese tiempo. La tendencia era negar la naturaleza triuna de la deidad, enfatizar la superioridad del Padre, negando la preexistencia eterna del Hijo, era un ser creado al comienzo, esto es semi-arriano, ¿no? Casi testigo de Jehová, y la personalidad, también negando la personalidad del Espíritu Santo. Así empezamos, entre 1840 y 1860. 1860 a 1870 se avanzó en aceptar la igualdad del Padre y del Hijo en ciertos aspectos, reconociendo la divinidad del Hijo, aunque es considerado aún como originado en el Padre desde los días, pero esta vez desde los días de la eternidad, no desde el bautismo de Jesús cuando es la encarnación, sino desde allá de la eternidad, y entonces ya eso es eterno, cuando es al comienzo de la eternidad. Hubo ese cambiecito. En torno a 1870 se publican declaraciones cada vez más definidas en favor de la plena divinidad del Hijo en igualdad con el Padre y las primeras referencias a la eternidad del Hijo. En ese tiempo hay un retorno a analizar el plan de salvación, cómo es el plan y cuál es la participación de Cristo y qué derecho tiene Cristo de haber hecho lo que hizo. Entonces eso facilita que a partir de ese estudio y desde 1880 en adelante, hasta 1890, los lleve a concluir que Cristo poseía los mismos atributos divinos y la misma naturaleza divina que el Padre. ¿No? Rescatamos al Hijo, pero no es Trinidad todavía, son dos nada más. El Espíritu Santo sigue siendo un humito por ahí. A partir de 1890 hay más declaraciones marcadamente trinitarias y se podría decir que se pusieron las bases conceptuales de la doctrina bíblica de la Trinidad. Ayudó a los pioneros la lectura de los libros que en esa época produjo Elena de White acerca de Cristo. Y, por ejemplo, fue un golpe la declaración de ella en El Deseo de todas las gentes de 1898, una novedad, y hubo mucha discusión en torno de que la hermana estaba diciendo algo que no se había dicho hasta ese momento. Lo vamos a mencionar ahora enseguida. Después de la 1890, entonces empieza la primera parte del siglo XX con el impacto de la teología liberal, que no solo afectó a los católicos, sino también favoreció que se considerara esta unión al estilo, la Trinidad, se considera, como lo explicaban los trinitarios allá en Europa, fuera un error, un mito, y entonces eso acentuó que de esta idea que ya se había en las décadas anteriores se había presentado por parte de Elena de White y otros más también, que Cristo tenía las mismas características, naturaleza y atributos que el Padre, ya empezó a dar más. Los adventistas se posicionaron a favor de la deidad de Jesús, y en una conferencia bíblica, la primera que tenemos registro en 1919, ahí hubo presentaciones trinitarias de parte de Prescott. Y hubo discusión a lo largo de eso.
Por último, los argumentos a favor del entendimiento actual de la doctrina de Dios basados únicamente en la exégesis de los textos bíblicos, sola escritura, resultó en la Declaración Oficial del Congreso en 1946 y después en las Creencias Fundamentales en 1980, y se afirmó definitivamente la unidad de las tres personas coiguales y coeternas. Así es que estos factores se unieron y ayudaron a establecer el cambio de paradigma, si es que había sido tan fuerte el antitrinitarismo al comienzo, pues como se fue corrigiendo por producto del estudio de la Biblia, se fue corrigiendo y entonces se llegó a la posición. Vamos a ponerle un poco de voz a los pioneros adventistas antitrinitarios, reconociendo sin quererlo que también mezclaban ellos conceptos de filosofía clásica en su análisis, y que al igual que los trinitarios católicos y protestantes, habían bebido de iglesias cuyas definiciones estaban muy contaminadas de filosofía clásica, en lugar de considerar solo los datos bíblicos puros para interpretar el ser de Dios. Por ejemplo, Uriah Smith, en la Declaración de Creencias que publica en la revista de la Iglesia, Representación de la Iglesia, en 1874, ya han pasado 30 años desde el comienzo de los adventistas sabatistas, afirmaba, cito, la creencia en un solo Dios y un solo Señor Jesucristo, pero no hacía ninguna especificación sobre el Espíritu Santo, por ejemplo. Para él, solo Dios es sin principio, y el Hijo tuvo un principio porque Él es el primer ser creado por impulso divino en un periodo de la eternidad pasada. Aquí Smith refleja su enfoque semi-arriano de Dios, como lo creían otros pioneros también, en una declaración de la Iglesia, en una publicación de la Iglesia. De paso, la publicación de estas opiniones en la revista era bien abierta, y había de las otras también, pero repasamos las antitrinitarias. 1833, si queremos empezar desde antes que hubiera adventistas sabatistas, y era solo el movimiento millerita. La doctrina trinitaria no es bíblica. El Espíritu Santo es el poder y la energía de Dios, esa influencia santa de Dios. Para recordar, en palabras de ellos, cómo es que esta es de Joshua Himes, uno de los que quedó con Miller en la otra iglesia, la iglesia adventista cristiana adventista. 1845, Jaime White hablaba del antiguo credo trinitario no bíblico. 1852, seguía Jaime White, el antiguo absurdo trinitario de que Jesucristo es el mismísimo y eterno Dios. Lo veía diferente. 1854, Cristo debe ser un ser creado, dice Stephenson, otro de los pioneros, debe ser un ser creado, y como tal su vida e inmortalidad deben depender de la voluntad del Padre. 1857, si se dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas en una persona, haciendo en total un solo Dios sin cuerpo ni parte, con una idea tan incoherente no podemos estar de acuerdo, dice Frisbee, el hermano Frisbee, en el 57. Elena de White todavía no dice palabra. En 1861, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son cada uno Dios, serían tres dioses, dice Loughborough. Hay sentido en el que son uno, pero no una sola persona, como afirman los trinitarios. 1867, la existencia del Verbo o Cristo se coloca tan atrás como el lenguaje puede ponerla, incluso en el principio con el gran Dios. Este es Cartwright, que entró y salió, pero ya se está acercando, no está tan antitrinitario. Jaime White, otra vez, 68, 10 años después de las otras declaraciones, el Padre y el Hijo no son partes del Dios Trino, son dos seres distintos, pero uno en el diseño y la realización de la redención. Se había hecho lío Jaime White. Y en el año siguiente, entonces ya Elena recibió
instrucciones, dice, algo di, por favor, porque está muy emborronada la cancha. Y ella dice la siguiente frase: El Salvador era el resplandor de la gloria de su Padre y la imagen misma de su persona. Poseía majestad divina, perfección y excelencia. Era igual a Dios. Una primera declaración de ella, si uno la mira con ojos antitrinitarios, puede entenderla, puede mantener su posición, pero no era, la herencia de ella era metodista, que eran trinitarios, y entonces no había discutido, pero discute suave aquí, todavía no definiendo bien, o con términos que sean indiscutiblemente trinitarios. 1869. O sea, nunca ella escribió algo antitrinitario. Siempre fue trinitario, pero aquí está explicándolo suave todavía. Ella también tuvo que aprender. 1872, ella dice, el divino Hijo de Dios, 3 años después, ¿no?, de lo anterior, el divino Hijo de Dios fue el único sacrificio de valor suficiente para satisfacer plenamente las demandas de la perfecta ley de Dios. Los ángeles fueron seres creados. Cristo tenía el poder para entregar su vida y para volverla a tomar. Como que está en otra categoría, no de los seres creados, como los ángeles. 1876. A pesar de eso, no vamos a creer que enseguida todo el mundo cambia a Trinidad, sigue las tendencias. Los adventistas, dice Jaime White, sostienen la divinidad de Cristo tan de cerca como los trinitarios que no tememos ninguna dificultad aquí. Pueden no hacerse problema. En 1878, Elena de White ya se anima a decir el eterno Hijo de Dios, para ya empezar a cortar esto de que el Hijo era creado. Lo que Jaime White decía, bueno, sí es creado, ¿cuándo es creado? Si es ya en la eternidad, pues da lo mismo, que pensemos que surgió al principio de la eternidad del Padre que de la otra manera. 1887, antes del famoso 1888, Elena White ya decía, en Cristo vemos la divinidad, el eterno Hijo de Dios, tan poderoso, tan infinitamente dotado con todos los recursos del poder. Ella sigue poniéndolo a Cristo como igual al Padre. Sin embargo, no es tan clara. Un antitrinitario también podía coincidir con ella en eso. 1888, ya la cosa se pone más definida, y entonces ella va a poner en el deseo de todas las gentes, Cristo era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en propósito. Y entonces ya no hay, de parte de ella, ya no hay posibilidad de entenderlo de otra manera. Wagoner se empezó a acercar en el año siguiente, 2 años después, 1890, el hecho de que Cristo sea parte de la deidad, poseyendo todos los atributos de la divinidad, siendo igual al Padre en todos los aspectos como creador y legislador, es la única fuerza que hay en la expiación. Era todo el tema de salvación que se ponía. Entonces Wagoner le decía, es que es igual que el Padre, es Dios, y entonces lo puede hacer. 1892, la doctrina bíblica de la Trinidad, de un no adventista, la primera vez que la Iglesia publicó algo de un no adventista, porque creyó, los editores creyeron que era una buena explicación. La doctrina bíblica de la Trinidad no es un sistema de triteísmo o la doctrina de 3 dioses, sino que es la doctrina de un solo Dios subsistiendo y actuando en 3 personas, con la calificación de que el término persona no debe ser entendido cuando se usa en esta relación, y de ninguna manera que lo haga inconsistente con la unidad de la deidad. De paso, es cierto, ninguna
en ninguna oportunidad Elena habló de Trinidad, no dice la palabra Trinidad, no está registrado, siempre usa otras palabras para referirse a divinidad, deidad, trino, Dios trino y uno, pero no Trinidad. Y vamos a entender por qué, porque está tratando está llegando a entender a Dios también también trinitariamente, como la Sagrada Escritura lo va mostrando, ella no usa la palabra. 1896, el Espíritu Santo, ahora empiezan a trabajarse también, y bueno, pero el Espíritu Santo es un mito. Dice Teni, el Espíritu Santo es algo más que una emanación de la mente de Dios. Se habla de él como una personalidad y se le trata como tal. Como seres limitados no podemos comprender los problemas que la contemplación de la deidad presenta a nuestras mentes. El Espíritu Santo se menciona con el pronombre personal como una existencia inteligente e independiente, dice este hombre. Y Elena de White en ese mismo año publica en los libros que está haciendo sobre Cristo y la divinidad, 1896, el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Ella ya lo reconoce. Y en el 97 es la declaración que le hizo dar vuelta la cabeza a la mayoría de los antitrinitarios, cuando dice: en Cristo estaba la vida original, no prestada, no derivada. Esa fue fuerte y empezó a circular en ese tiempo. No convenció a todos, pero ya empezó mucho a 1897. Estas declaraciones no reflejan necesariamente la postura generalizada de los adventistas en el momento en que cada una fue escrita, sino que se evidencian la apertura que había para dialogar sobre el tema de la naturaleza. Costó de la deidad. Costó para que se asimilara lo confirmado por Elena de White. En 1913, el presidente de la Asociación General, Wilcox, escribió otra declaración de creencias, 1913. Sin embargo, se le escapó por ahí un vestigio de posición semi-arriana. Se le escapó por ahí una frase: Jesús retuvo su naturaleza divina. O sea, que no la tuvo en algún momento, ¿no? Esta expresión no sugiere afirmación de coigualdad entre el Padre y el Hijo, sino que había sido dejada poco clara así para que los semi-arrianos pudieran interpretar fácilmente que el Señor Jesucristo es el Hijo del Padre eterno, sin afirmar que Él mismo es eterno, sino que en algún momento se volvió divino. Digamos que aún se seguía el consejo de Jaime White dado en 1876, cito: consideramos que es un error diferir de otros cuando no hay buenas razones para hacerlo. En asuntos pequeños, incluida aquí la Trinidad, que no podrían ser una prueba del carácter cristiano, no consideramos importante que todos pensemos igual. Así que todavía se le permitía en la fraseología que alguno siguiera pensando como antitrinitario, pero Elena ya había puesto las bases de donde se podía construir la posición trinitaria. Alrededor de 1930, adventistas desde el África solicitaron a la Asociación General que aclarara las creencias denominacionales, por eso se redactó la declaración de Wilcox, admitiendo la doctrina de la Trinidad claramente. Esta declaración representó un avance en la visión más integral de las Escrituras acerca de la divinidad. Muy posiblemente, quizás, años después, como ¿cuántos son? 50 años después, la Iglesia se convenciera de que había que hacer en el 46, una otra declaración primero y después en el 80, porque para que fuera bien y claramente trinitaria, ¿no? Porque estas primeras todavía dejaban pasar hasta 1913, 30, 31, todavía dejaban pasar en su fraseología alguna idea, la posibilidad de que alguien lo pensara
y pudiera aceptar ideas antitrinitarias cuando la Iglesia, el cuerpo de la Iglesia en general, a través del estudio de la Biblia, ya había avanzado hacia la posición trinitaria. La Declaración de Dallas dice: hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisciente, por encima de todo y siempre presente. Él es infinito y más allá de la comprensión humana. Sin embargo, se le conoce a través de su autorrevelación. Él es siempre digno de adoración, veneración y servicio por toda la creación, dice la doctrina, una de las 27, una de las primeras de las 27. No se recurre a decisiones de concilios, aunque sean de los primeros, ni a credos para reconocer al Hijo y al Espíritu Santo con el Padre como al mismo nivel. Los adventistas aceptan, cito de Dederen, uno de los primeros de los sistemáticos de 1980, y cuando se estaba haciendo la declaración, los adventistas aceptan la Biblia como su único credo y consideran que ciertas creencias fundamentales son la enseñanza de las Sagradas Escrituras. La Iglesia Católica había dicho: no se encuentra en la Biblia la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Por eso la tenemos que conseguir de otro lado. La Iglesia Adventista dice en su declaración que sí está y solamente está ahí, y no la necesitamos buscar en otro lado. Entonces, la declaración reconoce a Jesús como Dios eterno, un solo Dios, no 3 dioses. Y me salta un pedacito. Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, con las mismas calificaciones, no una fuerza impersonal. Comparamos o esclarecemos la comparación para ver, y la evidencia dice que no hay ni una copia del desarrollo de la idea de la Trinidad en la Iglesia Adventista con lo de la Iglesia Católica, y que realmente creen una cosa bien diferente ellos. En cuanto a convicciones trinitarias, el catolicismo y el adventismo son muy diferentes. El desarrollo del dogma católico transitó un camino filosófico con la tradición y la creencia adventista por la senda de la sola y total escritura. Ahora bien, es cierto que se usa un lenguaje que expresa cierta igualdad aparente. Bueno, los adventistas decimos: hay un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos dicen: no confesamos 3 dioses, sino un solo Dios en 3 personas. Parecen similares, ¿no? Se cree que hay un solo Dios verdadero y que Dios el Padre es una de las 3 personas de la divinidad, ¿cierto? También se defiende que el Hijo une 2 naturalezas en una sola persona y su plena igualdad con el Padre. Y se considera al Espíritu Santo como la 3ª persona de la divinidad, no como una fuerza impersonal, que es coigual y coeterna con el Padre y el Hijo. Cierto, parecen similares. Ambas tradiciones afirman el monoteísmo de Dios y que esta unidad y esencia y diversidad de personas no extingue la unidad. También reconocen el sentido de misterio cuando se trata de la Trinidad. Los católicos romanos, sin embargo, difieren de los adventistas cuando ven el dogma de la Trinidad como algo no claramente revelado en las Escrituras. Por eso lo tuvieron que desarrollar en el periodo postbíblico. Y nosotros como que sí, que en la Biblia es la única fuente. Otras definidas diferencias con respecto a su comprensión de la Trinidad son que, en primer lugar, los matices y variaciones sobre el concepto de Dios como trino, basado en el uso de la filosofía griega por parte de la Iglesia Católica Romana, y las explicaciones de la relación interna de la divinidad. Para los católicos, el orden eterno de las personas es: Dios es la plenitud del ser, cito, Dios es la plenitud del ser y de toda perfección, sin origen y sin fin. El Hijo es eternamente engendrado del Padre, y que luego el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Si el Padre es causa de las otras 2 personas divinas, entonces son en consecuencia esas otras 2 personas subordinadas, dependientes, y no son iguales. Particularmente cuando se dice que esa procesión significa comunicación de la naturaleza divina. Este concepto filosófico del Padre
como fuente y origen de toda la divinidad, defendido por la teología católica, en realidad abriría la puerta a que se entendiera que pudiera haber tres dioses, no en lugar de uno solo. La teología adventista del séptimo día cree que esta subordinación del Hijo al Padre y del Espíritu Santo al Padre y al Hijo tiene que ver con la participación de la deidad en la realización de la obra de salvación en el contexto de la encarnación y la misión. Cuando se dice, yo, Hijo, dice, obedezco al Padre, el Padre me envió, el Padre es el que manda, está en el contexto, lo entendemos nosotros como que está en el contexto de la encarnación y de la misión. Pero esta idea católica de que ve al Hijo como eternamente engendrado y el Espíritu Santo como procedente, sencillamente no es bíblica. Cierro. Los llamados adventistas históricos o neorestauracionistas, se los llama en algún otro círculo, han intentado demostrar que los adventistas del séptimo día han modificado su visión original antitrinitaria, alejándose de la posición de los pioneros y sustituyéndola por el trinitarismo propuesto por el catolicismo. Hemos visto aquí que la creencia trinitaria adventista no tiene su origen en el dogma católico, ni ha hecho ninguna modificación doctrinal significativa para acomodarse al dogma clásico sobre la bendita Trinidad. Llegaron a aceptar la doctrina bíblica de la Trinidad basados en su creciente comprensión del testimonio de las Escrituras sobre la divinidad y no en credos ni dogmas de la tradición eclesiástica, que ha confiado en gran medida en fuentes filosóficas y especulativas griegas. De hecho, los adventistas siguen advirtiendo que la doctrina clásica de la Trinidad, tal como la enseña la Iglesia Católica y muchas otras iglesias protestantes, está influenciada gravemente por la filosofía griega pagana. Ha habido una distinción clave entre la preferencia de la Iglesia Católica Apostólica Romana por la especulación de la razón humana por encima de la revelación divina. La naturaleza de Dios fue conceptualizada a partir de la tradición y luego las escrituras en contraste con la Iglesia Adventista, que ha usado el principio de revelación progresiva en el contexto de sola y tota escritura. ¿Cuántos minutos habrán sido? Suficientes. Muy bien, muchas gracias, doctor Torreblanca, por la magistral ponencia que ha tenido con nosotros y nos ha hecho pensar. Tenemos ahora 137 personas conectadas en Zoom. Estamos en Facebook también. Tenemos otro grupo importante en Facebook y estamos acá también en el Salón Ángel Manuel Rodríguez del Seminario. Así que este tema siempre es un tema que causa bastante interés en la gente. Voy a usar la palabra interés. A veces causa un poquito de furor y la gente tiende a decir con mucha firmeza, ¿verdad?, lo que creen y eso se respeta. Y eso lo demuestra nuestro chat, que revienta nuestro chat también en el día de hoy. Y qué bueno. Ahora, ya es imposible que yo vaya otra vez yendo por todo el curso de las conversaciones que han tenido ustedes en el chat, que ha sido productiva y se aprecia. Yo he visto todo lo que se ha dicho, pero es el momento para hacer preguntas. Yo lo voy a ver eso, lo puedo ver. Lo que está en la el pregunta, chat, ¿sí? Sí, está grabado y aquí vamos a leer las preguntas también. Y también se está grabando la reunión. Entonces, y va a quedar en las plataformas fijas, en Facebook se va a quedar allí y se puede ver y se puede también compartir con otros, que eso es lo que esperamos que se haga. Pero vamos a ver si en la sala, comencemos con los que están acá en la sala, si hay alguna pregunta, si no ya empezar a hacer las preguntas en Facebook, en las plataformas, tanto en Facebook como en Zoom, pueden hacer la pregunta y ¿Cuál ya texto? yo voy a leer. Comencemos desde ahora, los que tienen preguntas, aunque ya la hayan comentado, haga la pregunta sin los comentarios largos, porque se nos hace más fácil ir inmediatamente y mirar la pregunta puntual que usted tiene. Yo tengo una pregunta para iniciar el diálogo. Y es que, según entendimos hoy, hay la fuente teológica de la Trinidad, del concepto de la Trinidad o la deidad, en el cristianismo, no hablemos ahora de divisiones, del cristianismo, tuvo un aparente origen en el siglo IV, a partir del siglo IV, cuando el concilio de Nicea, pues los capadocios también, que son contemporáneos, y usted alega que
esa teoría está cargada de mucha influencia de la filosofía griega. Sí. Entonces lo estamos comparando con el adventismo, donde al principio en el movimiento adventista hay dos corrientes, una antitrinitaria y la Sí. otra es trinitaria. Sí, pero y no usan la filosofía de manera no consciente, tan consciente como estos otros, ¿no? Se la están tragando, digamos. Porque han heredado. Mm. Hay Pero- un momento en que pero estudia la Biblia. Hay un momento en que podamos decir, Orlando, la pantalla, tienes que sacar. Hay un momento en el que podamos decir nosotros que ¿en qué momento podemos decir aquí nos distinguimos? Porque hay mucho de la, honestamente, hay mucho de la doctrina de la Trinidad que nosotros sostenemos como adventistas que se parece mucho a la de Nicea o que tiene origen sí. de Nicea. ¿En Claro. qué momento viene la distinción? Porque, y de dónde viene? Nosotros hemos aceptado los primeros 7 concilios y hasta estos 300 Nicea están incluidos allí. Hemos aceptado como que todavía la iglesia no estaba corrompida. Orlando, hay una imagen imprudente en la pantalla. Había entonces hasta ese momento no reconocemos nosotros que la iglesia cristiana se había corrompido. Recién sucede eso en el siglo V y VI, cuando empieza. Entonces esas decisiones ahí que son tomadas, aunque usan los textos bíblicos, que nosotros también usamos, y entonces llegan a definir la Nicea es la divinidad de Cristo, al mismo nivel, los mismos atributos que el Padre y el origen, y el del otro es con el Espíritu Santo como persona, el otro concilio. Y hasta ahí llegamos, porque ahí ya se cierra el canon. En ese momento se reconoce, al final del siglo IV, después de esos concilios, o en uno de esos concilios aparece la lista de los libros, el reconocimiento de cuáles son los libros del Nuevo Testamento. Y entonces se confirma que se cierra el canon. Bueno, se había cerrado antes, pero se reconoce recién ahí los libros. Hasta ahí llegamos con una iglesia cristiana más o menos decente. Y después se pudre todo. Muy bien. O sea, que hay cosas que de Nicea que nosotros hemos tomado también. Sí. Que no es que lo reconocemos como Nicea. Como porque Nicea. ellos usan los mismos versículos que nosotros usamos. Que nosotros hemos utilizado. Muy bien, vamos a pasar entonces a alguna de las Pero preguntas. en ningún momento en las definiciones que dieron los pioneros y los otros, dijeron que el Nicea tal cosa y tal. Nunca se usó. Eran todos anticatólicos los que están en América. No van a ir a recurrir a la Iglesia Católica y a lo que ellos crean, porque están escapando de ellos, ¿no? Ya escaparon de eso, no quieren saber nada. Muy bien, vamos a ver aquí en el chat, Orlando, no sé si cuál de las preguntas aquí. Es que hay preguntas muy diversas de otras cosas que no vienen. Que se discuten entre ellos. Sí. Por ejemplo, esta, si es posible, ¿pueden explicar los conceptos de la Trinidad inmanente y económica? ¿Cómo se relacionan estos conceptos con la doctrina de Dios y la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Sí, bueno, usaron esas palabras en el desarrollo de la discusión trinitaria, usaron lo de inmanente, porque el pensamiento de la Iglesia Católica, la Trinidad no es trascendente. Y entonces el único inmanente es Jesús. Y había que explicar el funcionamiento de Jesús acá, como Dios acá. Si Dios es trascendente, como es inmanente, ¿no? Y la otra expresión económica no es en el sentido de plata de ahora, sino en el sentido de la palabra original. Cómo administro, cómo manejo la casa,
económico es eco, la administración, y el nomos, las leyes de cómo se manejan las cosas, ¿no? Nomos. ¿Cómo manejo yo la salvación? ¿No? Y entonces ahí se habló de la economía de la salvación, o sea, cómo es que era, quiénes habían participado, ¿Cuál es el rol? el rol de este personaje Jesús, por ejemplo, que dice que es Dios, que es mismo que el Padre, y entonces, ¿cómo es que Él tiene derecho a ser el Salvador? Hay muchas ideas, doctor, de que principalmente las personas que no están de acuerdo con las ideas trinitarias van siempre a cuestionarnos en dos sentidos. Número uno, de que es una herencia pagana, no es una iglesia. Usted mismo hizo en la introducción diciendo que el concepto que el catolicismo, que la iglesia cristiana, que era el catolicismo en ese momento, expone, no necesariamente es un concepto que está fundamentado en la Biblia. Para O sea, nada. No, pues ellos reconocen que no, que, en la Biblia que no es se puede. Que está fuera de la Biblia, Sí. no es bíblico. No, o sea, no que no es bíblico, sino que en la Biblia no está explicado bien. Sino que debe tomarse de la tradición teológica. Claro, necesitamos estas otras categorías, filosóficas en este caso, para poder explicar lo que la Biblia no explica bien. Y si nosotros nos distinguimos en el siglo XIX, entonces quiere decir que el color de la doctrina adventista de la Trinidad, entonces tiene menos de 200 años. ¿Y no sería entonces un problema para el adventismo decir que es algo nuevo que nosotros lo tuvimos aquí? La explicación que logramos conseguir estudiando la Biblia. O sea, que sí podemos encontrar en la Biblia el fundamento. Claro. Cada una de las cosas que decimos ahora, entonces le ponemos el fundamento basado en la exégesis bíblica, en la interpretación bíblica. Quiere decir que la aseveración de que no puede verse en la Biblia la Trinidad que el cristianismo temprano dio, no es cierto. Y no. Sí tenemos fundamentos bíblicos para sostener la Trinidad. Claro, porque la interpretación católica agarró esto del cuadrilátero y de que el significado no es el literal, sino que es el escondido y el místico y no sé qué más. Había 4 significados y el último, el simbólico, simbólico y místico, era el más importante. En esos siglos, en el siglo IV están discutiendo eso también, cómo se interpreta la Biblia y cómo se lee. Y entonces se descubre, para nosotros eso se bandean, ahí se bandea la interpretación de la Biblia. Y nosotros con la Reforma recuperamos la Biblia sola, no con la tradición. ¿Y existen algunos textos específicos que vamos a usar para eso nosotros? No, los textos normales, porque la interpretación, el proceso de interpretación que hacemos es creemos nosotros, y crees desde Lutero, es el correcto. Tomar la Biblia como lo que dice, y no lo que pensamos nosotros que dice o lo que creemos que diga. Muy bien, quiere decir que es un enfoque consistente a la Biblia. La Biblia no es ir a buscar un texto específico, sino en toda la Biblia debe estar claro el proceso de esa forma de Dios, del Dios triuno. Y así entonces entendemos, por ejemplo, que dice ahí que el Padre, el Hijo es engendrado del Padre, ¿no? Es el primogénito. Dice que es engendrado. Entonces, bueno, ¿cuál es la interpretación de esa línea, esa palabra? Y entonces hay diferencias. Si me la tomo de una manera o de la otra. Y entonces la manera que usamos nosotros es dejar que el texto hable y buscarle la significación a esas palabras, a esas expresiones en su contexto. Muy bien. Muy bien, algunos ponen algunos textos de Elena para ser explicados. Ahora eso va a llevar un proceso. Por ejemplo, en un momento que Elena dice que Jesús es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es Dios. No, que Jesús, un texto que está por acá. Jesús es el Espíritu Santo. Sí, que tendríamos que confirmar en el texto mismo
Mira aquí, Ok. que dice, explíqueme este texto, que dice, te estoy hablando aquí literalmente, queremos la comprensión completa y perfecta de que solo el Señor puede dar. Ahora no es seguro recibir el espíritu de otro, queremos el Espíritu Santo que es Jesucristo. Habría que ver Sí, claro. el No. contexto, la traducción y todo. Sí, la fecha también. Este Prescott es el que da los discursos en el discurso en el 1919 Sí. a favor de la divinidad de Cristo, pero ahí no está hablando Pero es del consistente Espíritu con Santo. Elena también El el hecho de Espíritu que... Santo nos construye a Cristo en nosotros. Exactamente. Lo podemos sacar Y tiene por un alguna parte. fundamento bíblico sólido también y un fundamento también en los Sí, escritos de Elena. Así que, hermano, hay que revisar bien el contexto de esto. Tenemos ¿quién ya? algún imprudente que está tratando de interrumpir la reunión y nosotros estamos tratando de avanzar lo más que podamos. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Si aquí en la sala, hoy ha estado muy silente la sala, si hay alguna pregunta El que específica tiene que con la relación iglesia al tiene tema que que dar se ha por dado, escrito la explicación. o si ya todo está claro con el programa de hoy, que ya está llegando a su final. Ya nos pasamos Lo que unos decían minutos. ahí Acá. que... Sí, oh, apreciado doctor Torreblanca, uno de los motivos de controversia en la iglesia, sobre todo en Latinoamérica, y focos como Venezuela, Dominicana, Colombia, uno de los temas que se están tratando es el tema precisamente de la naturaleza, ¿no? De la divinidad de Cristo, y siempre entre los puntos que manifiesta es que la iglesia no tiene una postura definida, y eso pues crea ese conflicto, ¿no? Muchas veces en algunos escenarios. Y lógicamente este es un tema muy relevante que debe ser abordado con mucha prudencia, pero con mucha contundencia, porque es necesario despejar las dudas, ¿no? Y los hermanos pues que atienden a sus líderes, a sus pastores, y tenemos muchos pastores que están dudando de este asunto, ¿no? El tema de la profesión de Jesús al pecado, el tema de que Jesús pues pudo haber caído y todo esto, que heredó la naturaleza, si él venció, y esa postura nos lleva a otros pensamientos, otras corrientes, como es la generación perfecta, los 144.000, sí, el tema de que va a haber una generación final que va a perfecta. vindicar el nombre de Jesús a través de una vida perfecta. Entonces entramos en una controversia y a esto se le suma otra corriente que es el de que pecar es una decisión, que yo decido pecar o no, entonces comienza esa controversia y lógicamente como líderes de la iglesia, líderes en el área teológica, escatológica y todo esto tenemos que tener claro para evitar o aclarar a los hermanos estas corrientes de pensamiento que traen mucha confusión, mucha inestabilidad y división entre las iglesias. Así que me parece muy oportuno lo que se ha presentado y creo que hay que hacer de manera más seguida este tipo de encuentros donde podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, poder llegar a esos pilares, esos fundamentos conceptuales que traten de aclarar bastante los pensamientos, sobre todo en muchos hermanos en la fe que están en nuestras congregaciones que caen en confusión. Va a ser un alcance peligroso en esto. Lo que pasó con lo que pasó y que ha pasado en las distintas clases que he tenido con los pastores, ya pastores grandes, de lo que hace la maestría, ya tienen 10 años, alrededor de 10 años de ministerio. Lo que ellos, cuando se sorprenden de escuchar algunas de estas cosas, por ejemplo, de concentrado en la Trinidad, se sorprenden de escuchar a los pioneros antitrinitarios tan fuertes y hasta tanto tiempo. Ahí cuando está este mismo Wilcox hablando, están los otros ahí que se lo quieren comer. Que tanto tiempo se ha discutido estas cosas. Y entonces después recuerdan cómo tiene relación con el desarrollo del entendimiento, de la comprensión de las doctrinas, de las enseñanzas bíblicas.
recién cuando lo relacionan, entonces se pueden dar permiso. Es que lo que ha pasado es que yo no lo sabía. Yo para preparar este tema creí que era la gran novedad, o sea, basado en las clases, pero ya hay trabajos doctorales y hay artículos de la Iglesia explicando estas posiciones. Y no se puede decir que la posición de la Iglesia en cuanto a Trinidad no es definida. Ahora, plenamente definida. Ahora, que no lo sepa es otra cosa. Que no lo haya averiguado y que te gusta hablar antes de estudiar, porque ahora todos tienen derecho de hablar y ponen lo que se le cruza por la cabeza y no hacen las preguntas, pero no buscan la respuesta. Y después sale de cualquier parte eso. ¿De dónde salió la opinión? ¿Qué fundamento tiene para decirlo? No considera esto, no considera esto otro, no considera... más bien que de la ignorancia están surgiendo estos movimientos, de la ignorancia en general. Así como dije que la Iglesia Católica no conoce estas explicaciones de Dios, ellos creen en la Trinidad, lo mismo, no saben este detalle de lo que realmente creen. Nosotros vamos más adelante que ellos porque la escuela sabática ha habido de quién es Jesús, y eso, ha habido lecciones. Y entonces hay permanentemente lecciones de cómo estudiar la Biblia y de análisis de los libros bíblicos que nos ayudan a acercarnos a dónde está el conocimiento. Pero si yo no me doy el privilegio de acercarme a donde puedo conseguir la información, seguramente el resultado va a ser opiniones, ideas que son por supuesto fuera de foco y que no se entienden bien. Hay algunas cosas en donde sí que no tenemos todavía la comprensión definitiva y que se están discutiendo, porque esto no terminó. Claro, el desarrollo no terminó, o a menos que ya nos consideremos perfectos como las generaciones, la última generación, que estemos en la última generación y somos los perfectos. Es un proceso que no termina y que siempre seguiremos estudiando, tratando de entender, y especialmente esto de la Trinidad y de Jesucristo, por ejemplo, de la naturaleza de Jesucristo. Es cierto, podemos ser adventistas teniendo 3 opiniones diferentes, ¿no? Que la prelapsaria, que la poslapsaria, que una mezcla de las dos, y seguimos siendo adventistas porque eso sí, no lo hemos definido, porque no está difícil. Sí, yo pienso, doctor, que en medio de la era de la comunicación y el acceso tan fácil que se tiene a la comunicación, el enemigo de una manera u otra ha usado personas para difundir un veneno prácticamente, sí, teológico, y lógicamente lo que hace es confundir. El sí. problema es cuando no hay la seguridad, cuando no hay la confianza, cuando no hay la firmeza y la convicción clara de los mismos líderes de nuestra congregación. Ahí sí, bueno, está bien. Entonces ahí nos encontramos, el primer líder que tiene es el ministro, y si el ministro mismo se está sorprendiendo de cosas cuando hacemos las clases, bueno, todos salen de la clase esta de desarrollo de la teología adventista, de esta clase, todos salen con el compromiso de no, tengo que estudiar más, tengo que estudiar más. Y la idea sería, doctor, que haya el poder facilitar las referencias para que este pastor, este líder pueda documentarse, pueda consumir contenido válido dentro de nuestra filosofía, de nuestra fe, bueno, es lo que de la cosmovisión adventista, para que pueda tener las herramientas de cómo hacerle frente a las dudas que muchas veces pueden plantearse. Pero si el líder no tiene ese compromiso de él mismo educarse, actualizarse, estar en sintonía con los fundamentos de su fe, entonces lógicamente va a haber debilidad en ese sentido. Sí, sí. Porque nuestra fe no son solo los 20 estudios bíblicos de la fe de Jesús. Exacto. Muchas gracias. Este siempre es un tema que causa, como decía hace un ratito, bastante interés en nuestros hermanos. Es un tema para seguir indagando, doctor. Creo que ha hecho un aporte importante a la reflexión, al crecimiento, al desarrollo, y creemos nosotros que hay que seguir indagando
y creciendo y confiando en el Señor y en su palabra. Me queda algo importante. Nosotros tenemos un fundamento en las Sagradas Escrituras. Allí Ajá. es donde tenemos que buscarlo. A veces hay personas que no comparten nuestra fe trinitaria y dicen, bueno, es que ustedes han tomado esto de la filosofía y todas las cosas. Y sí vemos que hay una influencia en la historia cristiana de eso, pero aún... Y que otros lo han hecho, aún pero los no que- nosotros. Y aún los que crearon el concepto desde la filosofía también, aunque usaron una metodología desde la filosofía, están apuntando a la Biblia. Nosotros hicimos algo diferente. Cambiamos la metodología para un estudio bíblico más directo y real, y también nos atrevimos a buscar el fundamento en las Sagradas Escrituras. Y con un método de interpretación. Por eso. Y una Ajustado. metodología ajustado a lo que dice la Biblia. Señores, muchas gracias por acompañarnos. Tuvimos un lindo grupo y yo estaba recibiendo aquí un mensaje bien interesante desde Venezuela con el pastor Daniel Farías, que se conectó, que está con nosotros, y le mandamos un saludo. Tienen 120 estudiantes en un salón siguiéndonos allí también, que fueron sus estudiantes, algunos de ellos, supongo. porque usted estuvo enseñando No, esa clase. no ese Carlos Ayala que veo ahí, que Ah, y durante algunos miles de son horas son los estudiantes. genios. Qué pena, por algo somos la iglesia remanente. Así que ya ustedes saben, gracias, saludos a nuestros hermanos que están reunidos. Ahí está la vista de los estudiantes. Ahí está la vista de nuestros estudiantes. Un saludo a nuestros hermanos allí en Venezuela, un abrazo, que Dios me los bendiga, ellos están juntos, y a todos nuestros hermanos que hoy se unieron. Allá alcanzo a ver a Leo también, ¿verdad? Sí, Leo. Al doctor Acosta, Con doctor los Leo, UNAP. saludos mi querido, Dios me lo bendiga, qué felicidad. Había ver- salido de Bolivia de tus estudiantes. Veo ese lindo Bueno. grupo allí. Gracias por conectarse con nosotros a todos. No tenemos mucho tiempo para más. Que Dios me lo bendiga. Vamos a orar. Y yo sé que quedan muchas preguntas más, pero quede pendiente porque el Seminario Teológico Adventista Interamericano continuará haciendo este tipo de programas para contribuir no necesariamente con todas las soluciones, sino también con las discusiones teológicas, claro. que nos inviten a la investigación, a la profundidad, pero el fin de todo es que nos acerquen a las Sagradas Escrituras en el nombre del Señor. Vamos a orar por el doctor Torreblanca y Gracias. orar por cada uno de ustedes para cerrar esto. Muchas gracias, Señor, por tu amor y bendición. Gracias porque tú estás al control de todas las cosas. Gracias por esta linda ponencia que tuvimos hoy. Te pido una bendición especial por el doctor Torreblanca, por Silvia, el resto de su familia, que tú continúes dándole salud al doctor y también a Silvia y les continúes dando bendiciones para que sigan aportando grandes cosas para esta iglesia. Bendice a todos nuestros amigos que se conectaron, aquellos que difieren incluso de lo que creemos, los que tienen inquietudes, a todos, Señor, que sabemos que tú nos amas a todos y que tú en algún momento nos llevarás a la verdad y que vas a llenar nuestros corazones de tu presencia cuando lo pedimos. Te rogamos que seas con nosotros y te pedimos, Señor, que nos acompañes siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lindo día para todos.